Hola, hola. Ahora sí. Bueno, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de cierre de las jornadas de la Cátedra Extraordinaria María Zambrano. Esta mesa que se llama Creaciones Nómades. Ustedes saben que desde ayer estamos conversando con el pretexto de repensar y revisitar la obra de María Zambrano. Estamos pensando en temas muy ligados al legado de la propia Zambrano, como es la poesía, la creación literaria, las migraciones, los exilios, la filosofía, el género. Entonces, pues un poco esta mesa busca ser una suerte de cierre de esa reflexión desde la creación literaria. Quienes me acompañan, amigas y amigos que me acompañan, son escritoras, escritor de origen latinoamericano que viven en España. Yo decía, quiero a alguien que viva de verdad acá y que nos cuente un poco qué significa ser una escritora, un escritor de América Latina en un país como España. Algunas llevan mucho tiempo viviendo acá. Es el caso de Noni Venegas, que llegó a vivir en el año 76, cuando un golpe de Estado derrocó a un gobierno democrático en la Argentina y se impuso una dictadura militar y se exilió en España. Otros nos exiliamos en México y ahí seguimos también a punto de cumplir 50 años de exilio. Y Osvaldo, creo que eres el caso más reciente de, de avecinado en España, que tampoco estás en Madrid, ¿no? Estás en Valencia, entonces ahora vamos a charlar un poco de eso. Los voy a presentar para después poder dialogar. Gabriela no ha llegado y no tengo mensaje, entonces a lo mejor viene en cualquier momento. Y si no, no vamos a hablar a nombre de Gabriela, pero podríamos sí hablar un poco de su obra como una creación también nómade, ¿no? Entonces voy a leer las semblanzas en el orden que las tengo aquí. No, en el orden en que están sentados, mejor. Tengo a Laura Martínez Belli. Ella es una escritora española de proyección internacional, reconocida por sus novelas históricas que recuperan la voz de mujeres olvidadas. Ha vivido entre España y México. En México la consideramos una escritora mexicana. Sí. Sí, dice. ¿No? Y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Ha cautivado a lectores en Europa y América Latina. De sus novelas destacan Locura Imperial, La Otra Isabel y La Mesa Herida, finalista de la Bienal de Novela Vargas Llosa 2025, que quizás algunos de ustedes han leído. Compagina la escritura con la docencia de escritura creativa. Noni Venegas, a la izquierda de Laura, es poeta y antóloga, nace en Buenos Aires y reside en Madrid desde 1977. Es autora de 8 poemarios. El Ángel de lo Súbito reúne su poesía hasta 2014 en el Fondo de Cultura Económica. Burning Cartography, publicada en Austin, la traduce al inglés. Y Animaux Sacrés, Almanar, al francés. Almanar es la editorial. Firma la influyente antología Ellas tienen la palabra, publicada en Madrid en 2008, que supongo que varias de ustedes conocen y han opinado en ese momento, hizo mucho ruido esa discusión de Noni, de la cual vamos a hablar, y se publicó en el Fondo de Cultura Económica en 2018. En 2019 publicó el ensayo Ellas resisten y en 2022 el poemario Falla la noche. En 2023 apareció la edición crítica de ese roce vivo en Genealogías, la exposición Ciudad Adentro en el Centro de Cibeles de Madrid homenajeó su trayectoria con una exposición de sus conceptos y su poesía visual en 2022. Gente minúscula de pie, inédito, reúne sus microficciones. Qué buen título, Gente minúscula de pie. Me da ganas de pararme. Vamos con Karina Sainsborgo. Nació en Caracas, trabaja como periodista y por eso escribe a todas horas.
En 2023 se le otorgó el premio David Gistoux, ¿se dice así? Ha publicado los libros de periodismo Caracas Hip Hop, en Caracas en 2007, y Crónicas Barbitúricas. Su primera novela, La hija de la española, publicada en Lumen 2019, fue aclamada por la crítica y los lectores y vendida en traducción a 30 países. Fue finalista del Literature Prize y obtuvo el Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro. Reconocida con el Henry O. Prize, también es autora del Tercer País, Lumen 2021, Premio Jan Michalski, y La isla del Dr. Schubert, Lumen 2023. Sus historias han sido adaptadas al cine, la más reciente, Aún es de noche en Caracas, dirigida por Mariana Rondón y Marite Bugaz, que hablaron en la mesa anterior y que les agradezco mucho que nos estén acompañando, y estrenada en el Festival de Cine de Venecia en 2025, que además le está yendo muy bien, está ganando muchos premios. Y Osvaldo Estrada, escritor y crítico literario, investigador científico en el Departamento de Estudios Literarios y Culturales del CSIC, vivió en el Perú hasta los 14 años, cuando su familia se mudó a los Estados Unidos, y acaba de mudarse a España para inaugurar la nueva línea de estudios literarios latinoamericanos del CSIC. Ha trabajado el tema del exilio y la migración en numerosos trabajos críticos y de creación. Como autor de ficción ha ganado varios premios del International Latino Book Awards, la Feria Internacional del Libro Latino y Latinoamericano y la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Sus libros más recientes son la novela Tus pequeñas huellas y las colecciones de cuentos Dreams in Times of War, Soñar en tiempos de guerra y Cortocircuitos de 2025. Como ven, una mesa de súper lujo con gente que conoce en su propia piel el tema del que vamos a hablar. Y entonces la pregunta disparadora es, ¿cómo se escribe desde un lugar que no es el lugar de nacimiento? Iba a decir el propio lugar, pero ya ponerle propio o no propio empieza a complejizar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo propio? ¿Cuál es el lugar propio? Donde nacimos, donde crecimos, donde están enterrados nuestros muertos, como decía mi madre. ¿Cuál es el lugar propio? ¿Desde dónde escribimos y hacia dónde escribimos? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Así que, si quieren, empezamos en este orden, en el orden en el que están, y después nos desordenamos un poquito. Laura, adelante y gracias. Gracias a ti, Sandra, por la invitación y el lujo de estar con estos compañeros aquí en esta mesa redonda. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, en mi caso, yo nací en Barcelona. Mi padre es madrileño, mi madre es nicaragüense. Y cuando tenía yo 7 años nos fuimos a vivir a Panamá, 8 años. Después de vivir 8 años en Panamá, volvimos a España, pero a Madrid, o sea, no a mi lugar de nacimiento. Estuvimos aquí 4 años y después nos fuimos a vivir a México. Todo esto por los trabajos de los padres, que cuando tienen trabajos que implican movilización, pues eres un expatriado constante. Y me acuerdo perfectamente que mi duda existencial era de dónde soy, ¿no? Porque cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo tengo que pensarlo. Yo tengo que detenerme y no sé qué responder. Incluso ahora, cuando me preguntan, ¿eres una escritora española, una escritora mexicana? No sé, porque los mexicanos me consideran española, los españoles mexicana, porque he publicado allí. O sea, yo ahora mismo no sé dónde soy, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso en la escritura, en mi literatura? Pues yo me he dado cuenta poco a poco, porque no es algo consciente, de que mis temas literarios están intentando responder esa pregunta. Entonces, mis personajes, aunque sean, por ejemplo, novelas históricas, siempre son sobre personas que no residen en el lugar en el que nacen. Decía una poeta, uno no escoge el país donde nace, pero sí puede escoger el país donde muere. A veces tampoco eso. Entonces, para mí,
mi arraigo más potente fue México. Y creo que eso, cuando la gente me lee, me dice, ¡ay! Los españoles cuando me leen. Qué curioso, cuando te estaba leyendo sentía que estaba leyendo a una latinoamericana. Y yo pienso, sí, porque yo soy latinoamericana. Pero cuando me vine a vivir a España en el 2016, ahora resido aquí en Madrid desde el 2016, aunque era volver a mi país, ya no era mi país. O sea, me tuve que adaptar como si me hubiera ido a otro sitio con el que yo ya no me sentía tan conectada y me sentía un poco bicho raro, un perro verde, ¿no? De no ver el mundo. O sea, para mí el mundo es global y el mundo es tan pequeño también. O sea, y cuando alguien me dice, es que yo no he salido nunca de España, lo que yo pienso es, ay Dios, ¿cómo se vive así? ¿No? ¿Cómo puedes, cómo puedes hacer algo así? En cuanto a la creación literaria, me imagino que a ellos les pasa lo mismo. Se vuelve todo como un revoltijo, pero también es un motor literario. El desarraigo para mí es una continua búsqueda y una necesidad vital que en algún modo enriquece la experiencia de la escritura también. Aunque a veces envidio esa gente que tiene tan claro su raíz, que tiene los pies tan claramente puestos en la tierra. Yo tengo un pequeño cuento, una novela corta, cuento largo, según se quiera mirar, de una niña que es una planta y entonces a medida que va pasando sus diferentes estadios en la vida la tienen que plantar en la tierra para que ella pueda crecer. Y en el fondo eso es una metáfora de necesitar tierra bajo tus pies, ¿no? De necesitar ese arraigo, porque yo fui una niña que me movieron todo el tiempo. Y bueno, no sé si me estoy enredando igual que... ¿no? Pero en la literatura al final yo creo que se traduce en eso, en una búsqueda perenne de intentar responderte tus dudas existenciales a través de tus personajes, sean ficticios o no, a través de tus temas, sean actuales o no, o me refiero históricos. Y yo creo que sí, que gracias a la literatura esa respuesta se va respondiendo poco a poco. Al final te sientes de todas partes y el problema no es tanto tuyo como de los otros, que no saben en qué saco meterte, ¿no? Ese diría yo que ha sido mi tema. Paso ya el micrófono, por si no. Muy bien. Sí, bueno, gracias Sandra por invitarme, gracias por compartir la mesa y gracias a todas las amigas que han venido, que está ahí todo el team, así que me voy a sentir muy en casa hablando. Sí, ese es el problema, no es de uno, es de los demás, siempre ha sido así. Sobre todo me acuerdo en la época que trabajábamos con el Saber Gay, con Mario Merlino en Madrid. Alguien me preguntó, bueno, pero esto, ¿cuánto lo van a seguir haciendo? Bueno, en la medida en que los demás lo sigan discriminando. Claro. Es decir, porque si no, no se nos hubiera ocurrido el tema. Yo tomé notas porque me suelo ir por las ramas y porque me gustó muchísimo el desafío del título de esta mesa, porque siempre estuve durante mucho tiempo pensando, sintiéndome culpable de no sentirme exiliada, menos aún desterrada o transterrada, todo lo que involucre la tierra, y aquí más o menos lo voy a explicar. Yo salí de la Argentina porque hubo un momento preciso en que recibí amenazas y en realidad las amenazas no fueron lo que más me asustó. Lo que más me asustó fue que consulté con un amigo que era ingeniero militar, que hasta ese momento había sido tremendamente dulce y encantador, y la solución que me propuso para el problema que yo tenía era tan cruel que me di cuenta que se había transformado en un monstruo. Y pensé, si este, que es ingeniero, que no es de los cuerpos armados, está así, ¿cómo estarán los demás? Entonces me aterrorizó. Eso lo voy a escribir. Me vino muy bien esta mesa porque fui tomando notas de cosas que había olvidado. Y esa generación mía, como bien dijiste, del 76, era la de la llamada guerra sucia. No solo me iba yo de una situación peligrosa para mi vida, sino, como voy a explicar luego, para mi creación.
Me explico, yo no sentía que esa guerra fuera mía. Sabía de mujeres que participaban en organizaciones clandestinas que las reivindicaciones feministas que ellas habían planteado ni se discutían en los grupos de izquierda y la frase era: cuando tomemos el poder ya se verá. Eso era lo que decían. Y además comentaban que reinaba un machismo tremendo en esos grupos parapolíticos, digamos, de los jóvenes de mi generación. Entonces, lo que estaba claro era que era una lucha entre varones, yo lo tuve claro rápidamente, y que nosotros éramos aleatorias. Y en todo caso, éramos un botín de guerra que servía para consensuar y para negociar entre ellos. Como ha probado Rita Segato con el tema de las violaciones en México, que no es una cuestión solamente sexual, sino para incordiar al enemigo y para utilizar a la mujer como chantaje, ¿no es cierto? Por otro lado, estaba mi enorme interés por la poesía y todo lo escrito en aquella época, que hacía que yo viajara a través de los libros y tuviera conversaciones muy íntimas con gente de épocas lejanas y de otras latitudes. Aún hoy sigo viajando a través de los libros. Pero, ¿qué pasa? Yo quería escribir. Y ocurría en ese momento en la Argentina, fines de los 70, de los 80, yo notaba que toda la poesía nuestra, la que se hacía a mi alrededor, se iba achicando, se iba quedando cada vez más exigua. Era una sensación aguda de que para tocar hueso había que hablar en pobrecito, con un léxico mínimo que no nos nacía de adentro, sino que venía impuesto desde afuera como una imposición de la propia cultura. Ya estaba todo codificado. Yo me sentía hablada directamente. Y ustedes se preguntarán por qué ocurría eso. Se habla como se escribe y se escribe como se habla. Y había en ese momento en la Argentina una censura tácita en un país de enorme emigración. Estaban las grandes emigraciones de fines del XIX, luego las del siglo XX, y los emigrantes buscaban legitimarse hablando como las clases altas. ¿Qué pasa? Eso me lo descubrió una cómica argentina muy famosa en la época que se llamaba Nini Marshall, no sé si tú te acuerdas, que era una socióloga avant la lettre, que tenía una galería de personajes con todas las formas de hablar de los argentinos, desde las clases más altas hasta las más bajas, incluidas también los emigrantes españoles. Estaban los gallegos, los tanos, estaban todos. Y entonces yo ahí me di cuenta que el problema era con la emigrante. Nini Marshall hacía un personaje que era la emigrante, que era Mirna Delma Pedantoni. El apellido Pedantoni nos remite a que el emigrante, cuando llega, aprende la lengua en el diccionario y entonces no conoce el uso familiar de las palabras. Y en la Argentina, para poner un ejemplo, Borges era el que dictaba la norma y Borges tenía un soneto famoso que hablaba del curioso color del Colorado, que es un endecasílabo. Y en realidad refleja un habla de cultura alta, porque no se podía, prácticamente no era de uso corriente, ni el rojo, ni el bermejo, ni el escarlata, ni el púrpura. Había que decir colorado. En ese sentido me refiero a un léxico muy, muy exiguo, ascético y lacónico, que luego lo estudiaron ya gente de mi generación como Silvia Molloy y lo detectó y dijo: un pormenor lacónico de enorme porvenir sintáctico. Y es lo que ocurrió con Borges. Porque, por ejemplo, fíjense, cuando Borges habló de los versos de Alfonsina Storni, que era una coetánea suya, dijo: esos chillidos de comadrita que nos suele propinar la Storni. Entonces era una cosa absolutamente despectiva
para la poeta, que era una poeta que verdaderamente, ustedes ya saben, lo que hizo Alfonsina fue una exploración pionera en los contenidos de la poesía y en las formas. Y la misma desgracia le cayó al gran vanguardista que era Oliverio Girondo. Es decir, tanto los que habían renovado el modernismo, como Storni, ya llevándolo a una especie de, en los últimos libros de cubismo, como Oliverio Girondo, que era con la más médula el futuro, nos abrió una autopista a los autores jóvenes, fueron descartados en pro de este ideal apolíneo de una escritura lacónica a la manera borgiana. Entonces, se hizo lo mismo con Gombrowicz. Gombrowicz, el polaco, que tuvo la desgracia de caer en aquellas tierras, fue inmediatamente defenestrado por el grupo de alrededor de Victorio Campo, que era básicamente Borges y todos ellos, y por suerte al final de su carrera fue recuperado por Europa y se pudo ver toda su obra y reeditar y figura, porque si no se hubiera perdido absolutamente. Entonces, las circunstancias, tanto la violencia militar como la restricción en cuanto a la escritura, me empujaban, me impulsaban a irme del país. Entonces yo lo que digo es que fueron las circunstancias las que me expulsaron del sistema y me lancé al nomadismo como había hecho de chica a través de los libros, pero esta vez físicamente poniendo el cuerpo. Y lo que digo es que me fui del sistema, pero no me fui del territorio, ni me fui del país. ¿Cómo se explica esto? Yo llevo una tierra adentro, un aire, un cielo, una pampa, que no me la puede quitar nadie. Y viaja conmigo, está en mi interior. Es decir, jamás me sentí que me hubieran quitado la tierra. Fue un sistema del cual yo me fui. No sé, como le dijo Dulce María Loinaz a Fidel Castro, nosotros estábamos antes aquí. Entonces, no, esto no es así. Ustedes creen que no, yo no me siento desterrada en ningún momento. Incluso, recuerdo que en una ponencia en Cádiz, trabajando con los antepasados de nuestros pueblos originarios, a mí me encantó descubrir, lo estudié, que en la zona de mi nacimiento, que es la provincia, que es la capital federal, dentro de la provincia de Buenos Aires, había unas tribus nómadas, que son nuestros antepasados, que en cambio de temporada cambiaban de sitio igual que las aves y emigraban con sus toldos y sus tiendas hacia otras regiones dentro de esa inmensa planicie que es la Pampa Argentina, y crearon lo que Édouard Glissant llama una cultura relacional, porque se manejaban, se volvían a visitar las tribus con cada nueva temporada y vivían pacíficamente. Hoy casualmente una amiga me acaba de traer un libro que para mí tendría que haber sido el libro nacional argentino, que es una excursión a los indios ranqueles, no el Martín Fierro. Porque es el único libro donde hablan los dos. Habla el del pueblo originario y el blanco emigrante. Es absolutamente formidable. Mientras el Martín Fierro es ese desgraciado híbrido que está entre ambos y siempre está como perdido, como turco en la neblina, más o menos, que era lo que le decíamos. Entonces, lo que yo digo es, adhiero a esa declaración que hizo una vez Gertrude Stein, muy paradójica y que me parece fantástica, que dijo, las raíces están muy bien si una las puede llevar consigo. Porque el nomadismo consiste, en mi opinión, no tanto en carecer de hogar como en ser capaz de hacerlo en cualquier parte. Y vivirlo en primera persona, no en diferido con la nostalgia de lo que se perdió, de lo que se cree haber perdido o haber dejado. Porque lo que has venido a hacer al mundo, lo tienes que hacer donde te toque, no hay excusas. Y esto lo puedo asegurar. A mí me tocó hacerlo en España. Y tuve la suerte de conectar con otras nómadas que están aquí, que son oriundas de aquí, pero son nómadas al sistema,
y tenemos proyectos en común. El proyecto que fue Ellas tienen la palabra, que reunió a 41 poetas españolas y que en su momento fue interesante porque hasta ese momento solo se decía, se juzgaba la calidad de las obras de mujeres comparándola con la de los varones. Y yo invertí los términos y dije, aquí no se trata de calidad, se trata de mercado y de poder dentro del campo literario. Las mujeres no tienen poder, no tienen visibilidad, pero no es que sean malas o peores que ellos, son igual de malas y de buenas que ellos. O sea que con esas 41 poetas que seguimos siendo amigas, aquí hay algunas, aquí está Pilar González España, que está en mi antología, y seguimos unidas luchando por esto y hemos conseguido muchas cosas, porque desde que la antología se publicó en el 98, tenemos varios premios nacionales que antes no se daban de poesía a las mujeres y hasta un premio Reina Sofía. Y luego conseguí también que todo este esfuerzo nos uniéramos con poetas de otras generaciones y hace más de una década tenemos una asociación que se llama Genealogías, que incorpora la palabra genia en su nombre y que lo que buscamos todas en común, nuestro proyecto, es rescatar un linaje de autoras que nos han legado innovaciones y cosas que se han perdido para la historia literaria y que las estamos recuperando, porque la historia literaria solo cuenta la de, en España, la de los logros masculinos. Entonces, bueno, sencillamente quería comentar esto y decir que este nomadismo es muy conveniente. Gracias por el término. Quería decir algo, un segundito, Karina, antes, que tiene que ver con algo que comentábamos ayer de María Zambrano. Y es que cuando le preguntaban a ella qué se siente volver a España, ay, perdón, ella decía, pero si nunca me fui. Ya. Así que, olvídenlo, desconéctame tantito. Perdón, Karina, adelante. No, faltaba más. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy afortunada de estar aquí hoy, porque es un lugar que aprecio especialmente, Casa México, y me siento cómoda aquí. A mí me da curiosidad y me da pudor utilizar palabras como exilio, inmigración, destierro, porque son palabras muy serias. Yo crecí rodeada de ellos, es decir, tuve probablemente la suerte de haber nacido en los años 80 en un país que acogió, yo tuve maestras chilenas, mis maestras de colegio exiladas, que yo decía pileta y no piscina. Digamos, tenía una noción muy clara de que Andrés Bello era el responsable de la gramática, pero que había muerto en Chile y que era más querido en Chile que en Venezuela. Mis padres, mi padre era hijo de exilados españoles que nunca volvieron a Venezuela. Se había hecho venezolano pensando que sacándose la cédula ya era venezolano. No, nunca había adquirido nacionalidad, era español. Y se dio cuenta tiempo después. Estaba rodeada de, periodísticamente, intelectualmente, Tomás Eloy Martínez en los años 80 transformó el periodismo en Venezuela. Elisa Lerner, probablemente una de las escritoras por las que yo me hice escritora europea, emigrada en Carabobo. Ida Gramco, también una inmensa poeta venezolana. Todos venían, o una buena parte venían de Europa. Y como eso, lo extranjero, lo que está de paso, me gustaba. Me parecía, me llamaba la atención, porque era una cosa que dotaba de sentido y daba cierta permanencia a cosas en un país que yo veía que las cosas estallaban por los aires. Porque justamente cuando yo tengo 9 años, digamos que mi noción de lo nacional está condicionado por estallidos sociales, 2 intentos de golpe de Estado, pero de pronto yo seguía viendo que ese crisol de cosas hechas por inmigrantes eran duraderos, que el logo de Gego, del Museo de Arte Contemporáneo, a mí me resultaba algo duradero. Y así comencé a darme cuenta que Teresa de la Parra publica en París. Luego me empiezo a dar cuenta que, por supuesto, Rómulo Gallego se tuvo que ir al exilio después de escribir Doña Bárbara. Y me empiezo a dar cuenta que grandes, maravillosas obras venezolanas están escritas en el exilio político, en este caso.
Pero hay un momento en el que yo percibo que una cosa está el desterrado, el exilado, además era muy interesante porque en Venezuela llegó una buena parte, por supuesto, como a México, como a Argentina, del exilio español, republicano, gente brillante, sobre todo en el área de filosofía y de pensamiento, pero a medida que iba pasando el tiempo yo notaba una fuerte convivencia entre la oralidad, la tropicalidad, el desorden, el desastre caribeño y criollo, en el cual esta mezcla de italianos, argentinos, generaba unas situaciones cada vez más complejas y más divertidas y más gozosas para el lenguaje. ¿Qué pasa? Cuando yo siento que la Venezuela en la que yo crezco se empieza a descoyuntar desde muchos puntos de vista, económicamente, políticamente, empecé a tener una extraña sensación y una extraña conciencia de haber vivido en una sociedad socialmente muy dividida, donde era consciente de que había muchas cosas en las que yo me sentía fuera de lugar, en el que estaba completamente desplazada. Mi punto de vista cada vez era más difícil, se me hacía cada vez más complicado reconocerme en determinados circuitos, en determinadas cosas. Empieza un proceso político muy fuerte, en un comienzo de una tremenda, digamos, confianza, una especie de euforia, ¿no?, en lo que fue llamada la Revolución Bolivariana, que terminó, se degradó en otro proceso que luego, como vemos hoy, es autoritario, pero fue un proceso de descoyuntamiento. De repente, cosas que parecían que eran convenciones o cosas en las que estábamos de acuerdo dejaron de ser tal, ¿no? De pronto había una historia nacional en la que Bolívar era interpretado de otra manera, en la cual Francisco de Miranda era visto como una francesa. Es decir, empiezan a saltar algunas cosas que, bueno, yo en ese momento empiezo a leer muchas cosas y recuerdo que entonces una de las personas que era mi jefe, el editor literario, me da para leer la correspondencia de María Zambrano. Yo tenía 18, una cosa así. Y en su carta al exilado, María Zambrano dirige sus palabras al que sufre el destierro y padece la vida que le dejaron sin que tuviera culpa de ello. Y empecé a darme cuenta que sin salir del territorio en el que yo había nacido, proliferaba una gran cantidad de desterrados, gente que se dividía, que no hablaba, que no se reconocía con el otro. Y fue ahí cuando dije, me tengo que ir. Y me fui. Yo no me fui con ninguna, a mí nadie me persiguió, por supuesto. Era una sociedad tremendamente violenta, eso condicionaba tu forma de conducirte. Y cuando llegué acá, a España, entendí lo que les había pasado a mis abuelos 50, 60 años antes. Mis abuelos jamás quisieron saber nada más de España, jamás quisieron volver. De hecho, ellos pasan un tiempo en Francia y llegan a la Venezuela, digamos, más o menos ya con los socialdemócratas, con los ADECO, entre el trienio ADECO 45, sí. ¿Qué pasa? Que el proceso es el contrario. De repente empiezo a notar que muchas cosas españolas las reconozco, que las he escuchado en casa, que son palabras que son comunes. De repente pasa el tiempo, empiezo a leer españoles y empiezo a comprender muchas cosas que estaban latentes. ¿Qué es lo que suelen decir los españoles? Que un español no se reconoce español hasta que no viaja a América. Al hacer la vuelta, me di cuenta que mis abuelos habían tomado una decisión política, que era hacerse venezolanos. ¿Qué era eso? Un crisol y una mezcla rarísima, ¿no?, en el cual todo estaba hecho de retales, de ausencia, de... Yo recuerdo clarísimamente esa sensación de cuando yo saqué mi documento de identidad, yo decía española, yo me reía, me sentía como una impostora, ¿no? Y decía, claro, ¿qué sentirían mis abuelos cuando veían venezolano, ¿no? Y cuando ellos mismos no... Es decir, por eso te digo, lo de fuera del lugar me resulta mucho más abierto a la hora de entender y acercarme, incluso de sentir compasión, ¿no? de sentir que hay historias que me conmueven. Por ejemplo, a mí me formó muchísimo. Cuando llegué aquí hace 20 años a España, me puse a leer literatura europea con otra mirada. Le pedí a un amigo catalán, le dije, ¿tú me puedes recomendar un autor que odie lo propio, que odie su lugar de...? Y me dijo, Thomas Bernhardt. Entonces, claro, me empecé a meter a pico y pala en una serie de discusiones de la literatura europea, centroeuropea, y fui saltando y me di dando cuenta que en las sociedades volvían a ocurrir las mismas cosas. Y yo pensaba en Joseph Roth saliendo corriendo y en el propio Stefan Zweig saliendo corriendo en momentos de polarización y en los que la gente ya no se reconoce. Pienso en lo que hubiese sido, por ejemplo, en la España
del 36, qué España tan triste tuvo que haber sido, con Federico García Lorca muerto, con Falla yéndose, con todos yendo al exilio, rompiéndose en pedazos un proyecto colectivo, porque aquello ya no iba a ocurrir más. Por eso el exilio de María Zambrano me parecía tan impresionante. Entonces creo que eso de alguna manera fue configurando que me empezara a fijar en la gente que no tenía tumba, o que no tenía donde enterrarla, o la gente que no tenía arraigo, o que no tenía casa. En La hija de la española hago un juego de ficción de una mujer que roba la identidad de otra para poder escapar, que además hay mucho de la literatura española y del exilio que se basan justamente en eso, tú matas a quien has sido para ser otro. El segundo libro, que es Cuando María Zambrano, me doy de bruces con ella y con Bergamín, dije, esto es, ¿no? Empieza un proceso de migración en Venezuela muy agresivo, muy violento, por carestía económica, por un proceso de represión política muy dura, y la gente empieza a andar, se va andando y cruza la frontera andando. Entonces descubro y veo por las noticias que hay una señora que está en la frontera entre Riohacha, o sea, está en Riohacha, está entre Colombia y Venezuela, y que entierra muertos, casi todos, gente que no pudiera procurarse un entierro, pero muchos eran venezolanos que morían en el trayecto. Me fui a hablar con ella, la fui a ver cómo era su cementerio, un cementerio precario, ilegal, ocupado, todo el mundo la quería sacar de donde estaba, era un personaje fascinante porque por todos lados tenía costuras, ¿no? Entonces dije, claro, esta es una Antígona en Riohacha, y me puse a trabajar todas las Antígonas y me di cuenta que la Antígona en la Guerra Civil Española había sido fundamental. Y la Antígona de Bergamín me reventó la cabeza porque era claro, claramente son dos hermanos que se matan, pero alguien necesita una sepultura. Y la tumba de Antígona de María Zambrano me dio todavía más idea de cómo hablar, porque es la tumba, pero es el que desobedece otra vez, el que no pertenece, el que está fuera del lugar, el que se mete en problemas para tener, aunque sea un sitio donde ser sepultado. Entonces, claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, yo también no se me ocurriría jamás decir que soy una exilada. Jamás. De la misma manera que soy consciente que ni siquiera soy nómada. Si fuera mucho más valiente, hace rato que me habría ido a otra parte. Es decir, hace rato que me encantaría ser como Conrad, me habría encantado ser como Nabokov, me habría encantado escribir en otro idioma. Probablemente sea una circunstancia la que me ha desplazado. Y estoy fuera de un lugar, espero que no sea el mío espero que termine en otra parte, ni siquiera sé si en Venezuela. Pero sí tengo la sensación, y lo percibo entre la gente que tiene más o menos mi edad que escribe, que Juan Casamayor estuvo hablando de ellas, pero por ejemplo se mezclan muchas cosas que las que estamos fuera del lugar escribimos. Por ejemplo, Mónica Ojeda, una escritora ecuatoriana tremenda. Ella aparentemente escribe historias de terror. Yo creo que Mónica está escribiendo de toda la violencia que ella respiró siendo niña, clarísimamente en aquel Ecuador en el que ella estaba siendo niña. Mariana Enríquez, Mariana trabaja el terror muy bien, sí, pero los desaparecidos tienen una connotación. Totalmente. Son cosas que generacionalmente los autores que circulaban por nuestras manos en aquel momento eran autores que estaban muy consagrados, y nosotros estábamos expuestos a otro proceso que está estallando justamente ahora. ¿Cómo se llama esta escritora? Por favor, que me disculpe Juan, que es fantástica. María Fernanda Ampuero, Pelea de gallos. Es decir, ellas están contando un tipo de violencia que es la violencia del que está fuera del lugar. Es la violencia social, la violencia racial, la violencia de género. Yo creo que yo crecí en un país no machista, sino en muchos aspectos misógino, lo cual no quiere decir que no hubiese mujeres con poder, lo cual no quiere decir que no hubiese grandes cineastas, grandes escritoras y figuras políticas, pero yo sentía que yo había crecido en un entorno misógino, donde la belleza, la apariencia, la Miss Venezuela, las mujeres venezolanas, era una creación violentísima, ¿no? Contra la singularidad. Entonces yo tengo la sensación que yo salí corriendo de un montón de cosas, probablemente porque quería salir corriendo desde el día 1. Pero claro, coincidió con un proceso político que aceleró la explosión de una sociedad que era endeble, que era muy endeble, que fue una sociedad democrática, donde hay una historia literaria y poética con una potencia gigantesca, pero que estaba asentada en una estructura débil. Y tengo la sensación de que ahí lo político y lo ideológico lo que hacen es acelerar y prender en gasolina una cosa que iba a terminar ocurriendo y que yo intento plasmar en lo que escribo, en mis novelas, hago un periodismo cultural con el que intento ser lo más peleona del status quo de todos tipos, pelear con la gente del Cervantes. Ustedes tienen una noción de metrópolis, del castellano, y me encanta pelear con ellos porque eso me hace sentir a gusto. Pero la verdad es esa, la verdad es que
estamos viviendo un tiempo de desplazamiento en general. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Sandra y yo nos conocemos desde hace muchos años y nos conocimos en California, así que muchas gracias. Y me alegra mucho también estar aquí en la Casa de México, en España, porque por mi investigación como profesor, como académico, también he trabajado mucho la literatura mexicana y la literatura peruana. Lo bueno y lo malo de ser el último en una ronda de presentación es que me he inventado y reinventado lo que iba a decir 20.000 veces, porque decía, eso ya lo iba a decir yo, esto también, porque claro, los inmigrantes y los exiliados tenemos muchos puntos en contacto, tenemos muchas cosas en común. Aunque en principio el exiliado no puede volver a su país, muchas veces el inmigrante que se va porque quiere, porque necesita hacerlo, tampoco puede volver. Así que hay muchas cosas que nos hermanan. Y pensar, ¿qué puedo decir ahora de original? Vamos a ver, yo pienso que hay algo que me distingue de todas ustedes, y es que yo nací en Estados Unidos, de padres inmigrantes, así que creo que soy inmigrante toda mi vida. Solamente viví en Estados Unidos 4 meses y mis padres regresaron al Perú, donde viví indocumentado por 14 años, porque mis padres eran muy jovencitos, tenían 19 y 20 años cuando me tuvieron, así que guardaron mi pasaporte americano en el cajón. A todo el mundo le decían que yo había nacido en Estados Unidos como la gran cosa, pero nunca se tomaron el tiempo de registrarme como peruano nacido en el extranjero. Como mi abuela era maestra, nunca necesité los papeles legales para poder ir al colegio, todo lo demás, hasta que traté de salir del Perú en la época de la violencia, que era la época en la que todo el mundo trataba de escapar del Perú a España, Argentina, a Japón, a donde podían, ¿no? Todos los que podían reclamar ciudadanía española también venían aquí. Como yo había nacido en Estados Unidos, tuve que viajar a Estados Unidos, pero viajé solo, imagínense, sin hablar una palabra de inglés. Era la primera vez en la vida que me subí en un avión y viajé solo porque mi madre no podía sacar a mi hermano, que sí había nacido en el Perú y necesitaba el permiso del juez de menores para poder salir. Hago toda esta historia porque yo pienso en el comentario que tú hiciste antes, Sandra, que cuando uno llega a un nuevo país y a una nueva lengua, al inglés en mi caso, uno trata, por supuesto, te aferras a lo tuyo, esa nostalgia, a tu tierra de la que tú hablabas, está ahí contigo, está contigo en tus comidas, en lo que preparas en casa, en la música que escuchas, incluso en la ropa que te pones, etcétera. Pero también vas adquiriendo una serie de experiencias, de voces, y cuando llegas ya no solamente te fijas en esos peruanos que están ahí, pero también en los mexicanos. Yo llegué a California a los 14 años. Te fijas en los mexicanos, en los colombianos, en los centroamericanos, y este colombiano se hace tu tío, y esta señora que es mayor y a lo mejor es de Centroamérica es como la figura de la abuela, y así te vas haciendo de una familia alternativa. Cuento todo esto porque creo que de alguna u otra forma eso me dio la migración, todas esas voces que al momento de escribir se cuelan en lo que yo escribo, en la experiencia del migrante. Hay cosas que uno pierde, innegablemente. Yo creo que los argentinos, por ejemplo, es maravilloso porque nunca pierden su acento, me parece fabuloso. Claro, son argentinos, ¿no? Los peruanos, sin embargo, yo creo que es más fácil perderlo, sobre todo en la adolescencia. Me acuerdo yo que cuando recién llegué a California la gente decía, ¡ay, mira cómo habla como perucho! Vuelve a repetir eso. Y me hacían decir las cosas con el acento que yo tenía de limeño. En algún momento, o por querer ser parte del grupo, por querer encajar con tanta gente mexicana, tanta gente centroamericana, por hablar el inglés en el colegio y en todas partes, mi acento se fue neutralizando al punto de que ahora cuando voy al Perú me dicen, ¿tú eres de México? ¿De qué parte eres? Y cuando estoy en México me preguntan de qué parte de la República soy. Además que como académico trabajo también literatura mexicana y voy mucho a México. En alguna parte, fíjate, de la UNAM, precisamente, he leído Osvaldo Estrada, autor mexicano. Autor mexicano, bueno, no voy a contar que me publiquen, está bien. Pero uno ya no sabe, y esto que tú decías, la incomodidad, ¿de dónde eres? En mi caso, por ejemplo, la cuestión del idioma,
eso de que uno escribe y escribes en el closet calladito para ti, eso es mentira, ¿no? Todos escribimos porque queremos que alguien nos lea, aunque tú escribes en la absoluta soledad y buscas ese espacio. Yo como adolescente, estudiante universitario, también quería que me leyeran y no había espacios en los Estados Unidos para un inmigrante como yo que escribía en español. Así que mis primeros cuentitos, mis primeros poemas fueron en inglés. Claro, gracias a Dios han desaparecido todos porque es pre-internet, así que se publicaban en periódicos locales, los recité en algún recital, malísimos todos, ¿no? Y con el tiempo, ya cuando tenía 21, 22, 23 años, yo dije, no, mi lengua es el español, ese es mi idioma, aunque nadie me pueda entender a mi alrededor. Y entonces yo seguí escribiendo y no publicando porque era muy difícil publicar en los Estados Unidos. Hace 20 años, si no es hace mucho tiempo, pero hace 20 años los medios que dominaban era por supuesto en inglés, las revistas, las editoriales. Esto ha ido cambiando los últimos 10 o 12 años y se habla como de un nuevo latino boom, ya no de gente de raíces hispanas que escriben inglés, sino gente como yo, gente como que van de otras partes, gracias sobre todo a escritores como Cristina Rivera Garza, como Pedro Ángel Palou, Horacio Castellanos Moya, por ejemplo, que han ido a enriquecer la literatura escrita en español desde los Estados Unidos, pero también animando a que otras personas lo hagan y junto con ellos gente como yo que se dedicaban a la edición y entonces empezaban con pequeñas casas editoriales y publicando a estos autores que ya no tenían un espacio en su país, porque donde uno hace las conexiones, cuando estás en la universidad, cuando empiezas a hacer cosas y te empiezan a conocer. ¿Quién me conocía a mí en el Perú? Nadie. ¿Quién me conocía a mí en Estados Unidos escribiendo en español? Escribía yo en español porque no teníamos el vocabulario para llamarlo un lenguaje de resistencia. Ahora lo utilizo los últimos 10 años de mi vida porque es distinto, por ejemplo, escribir en español cuando el idioma del país es en español, cuando todos hablan español. Escribir en español en los Estados Unidos, cuando no se reconoce tu idioma como un idioma oficial, cuando a pesar de los 50 millones de personas que estamos allá, sigue siendo un lenguaje extranjero, foráneo, minoritario, cuando son 50 millones de personas, es un acto de resistencia y ahora lo reconozco como tal. Entonces, en mi caso, yo aposté por el español, por el castellano y me alegro muchísimo porque son mis raíces. Dejé de escribir en inglés hace muchísimo tiempo, aunque ahora que ha salido la colección que leíste tú, me dio mucho gusto que un libro sobre migración saliera en inglés precisamente por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Con Donald Trump y todas las barbaridades que están sucediendo hoy totalmente antidemocráticas y eso me alegra y me alegra también que yo haya construido gran parte de lo que he hecho pensando en esas figuras. Como dices tú, cuando uno viene de otra parte siempre te fijas en ese otro, porque creo que todos cargamos con los que venimos de otra parte o los que estamos con un pie aquí, un pie allá. ¿De dónde somos? Es tan difícil definirlo. Yo creo que lo que más nos define es el intersticio, es ese lugar intermedio. Me gustó mucho y te lo comenté cuando salió tu libro, Herida Fecunda, porque yo creo que es eso lo que tenemos los que migramos, es una herida permanente, a veces está ahí, ¿no? Como la gente que ha tenido una operación al corazón, por ejemplo, y tú ves y la reconoces y ves esa raya profunda y dices, ha tenido Hay gente que la enseña constantemente, ¿no? Orgullosa, hay gente que lo tapa con un pañuelo, qué sé yo. Y aquí y en otras partes de la sala todos tenemos diferentes experiencias, pero es algo que nos marca para siempre. Yo creo que por eso mismo el inmigrante y el exiliado jamás olvida el día en que salió de su país. Recuerdas la ropa, recuerdas el momento, lo que comiste ese día, quiénes fueron al aeropuerto, cómo fue, porque hay un antes y un después, siempre, para todo el que sale. Lo recuerdas como un punto de partida, con nostalgia, pero también como
es el aferrarte a esa tierra que queda como un espacio mental, ¿no? Además el idioma que va cambiando para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos quedamos con la jerga que teníamos en el momento que salimos, por ejemplo? La lengua va cambiando como la cultura y uno se queda con las palabras con las que salió. A los 17 años, tú cuando llegaste a México, a los 14, cuando llegué a los Estados Unidos. Pero llega un punto también de empoderamiento, creo, y lo he observado en cada una de ustedes, en que tú dices, este soy yo. Cuando tú dices, yo soy Argenmex, soy ambas cosas, soy esto y soy aquello. No es que solamente soy peruano. En algunas partes leo que dicen, el escritor peruano-americano, y siempre siento algo como falso, ¿no? Aunque, claro, en papeles soy eso. También tengo, y ahora que estoy aquí y tengo el NIE español, bueno, luego cuento porque estoy aquí, pero para la próxima ronda. Siempre hay algo de falsedad en eso, ¿no? Como que de no pertenencia o el síndrome del impostor, que tienes algo que no necesariamente te pertenece, aunque aprendemos a vivir así entre dos aguas. Creo que ahí lo dejo. Sí, ahora que hablas de herida fecunda, y bueno, ya no está Juan Casamayor, que es mi editor, pero la idea de herida fecunda en realidad es de Clarice Lispector. Sí. Otra autora que siempre que hablamos de ella decimos, bueno, la brasileña claro, pero sí. Había nacido en Ucrania, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además adquirió el portugués ya bastante mayor. Y ella dice, el exilio es siempre una herida, pero depende de cada uno de nosotros volverla fecunda. ¿No? Entonces, un poco es eso lo que estamos viendo. Yo pensaba el tema del cuerpo, cómo aparece. Por ahí dijiste, Karina, estar descoyuntada, ¿no? Que es un poco Tupac Amaru en su tortura, y aparece con el lenguaje también. Y yo pienso que además de María Zambrano, se me ocurre en este momento traer a otra mujer que para mí es clave en este tema, porque es una migración más extraña todavía que estas de las que estamos hablando, que es Gloria Anzaldúa, la gran poeta chicana, que en realidad nació en Arizona, o en Texas me parece, cuando Texas era mexicano. Lo que cambió fue la frontera, no ella, no su familia, y sin embargo cambió todo. Pasó a ser una extranjera, su lengua pasó a ser minoritaria, era una mujer campesina de origen muy humilde, iba con su familia al campo a piscar el algodón, el tomate, etc. Era lesbiana, cosa que la ponía en otro lugar de exclusión. Y lo que me resulta más interesante de Gloria Anzaldúa no son per se las exclusiones o estas marginalidades, porque finalmente por sí mismas tampoco quieren decir nada, sino cómo eso quiebra el lenguaje. Y a mí eso es algo que me interesa muchísimo. ¿En qué medida este lenguaje en el que escribimos, que es un lenguaje hecho de mezclas, porque también hemos crecido rodeados de migrantes de otros lugares, los italianos que habían llegado, los españoles que habían llegado, la gente que venía, en el caso argentino, de las provincias argentinas, que hablan absolutamente diferente que los porteños, que escriben de manera diferente. Digo, un autor como Héctor Tizón, que escribe en la frontera con Bolivia, en la provincia de Jujuy, no tiene nada que ver con lo que escribe Borges o con lo que escribe Cortázar. Entonces, ¿cómo sienten que el trabajo que hacen ustedes con el lenguaje, de manera consciente o inconsciente, muestra ese quiebre? Y en todo caso, si es consciente, ¿cómo viven ese quiebre? ¿Cuánto lo dejan fluir o cuánto lo contienen? Yo cuento una anécdota rapidísimo nada más, que yo en la escritura pretendo dejarlo fluir, pero en la oralidad me cuesta muchísimo. Cuando me sale lo que yo digo una argentinada, me da una vergüenza porque digo, pero 50 años acá y me sale la argentinada, ¿no? Entonces hay algo como de libertad y a la vez de represión propia
que supongo que tiene que ver con eso, con la desterritorialización, que va más allá del exilio, un poco para seguir con lo de Karina. No es exilio, es un tipo de migración, de nomadismo, pues, de desterritorialización, que es una palabra que también tiene que ver con esto, ¿no? Estás en la destierra. Me gusta la idea de la destierra. Tu tierra, si seguimos a Noni, está contigo, está dentro de ti. Todo lo demás es una suerte de destierra que uno de a poquito se va apropiando, ¿no? Y va juntando esa tierra interior, tiene puñitos también de esas otras tierras que recorremos. ¿Quieres que empiece yo? Como quieran, o podemos cambiar el orden si quieren. Para que piense. No, pero es muy curiosa esto que estás diciendo porque me hace a mí reflexionar también. Yo intento fluir con todas estas palabras. ¿Qué acento? ¿Cuál es mi acento? Yo soy española, pero vamos, ¿ves? Voy, vengo. Pero de hecho en mi Instagram mi descripción dice escritora española con acento mexicano y viceversa. Eso ¿A es lo tus que- hijos con qué acento les hablas? como mexicanos. Ahí está. Sí, mis hijos nacieron en México, yo les hablo como mexicanos y mis hijos tienen también, como dice Shevlin, un español contaminado, porque hablamos eso con pinceladas de otro lado, pero yo en mi casa, para mí el idioma es muy curioso, porque el acento del amor para mí es el mexicano, pero mi lengua materna es digamos, el español, aunque claro, mi mamá es una nicaragüense que vive aquí desde que tiene 16 y entonces también lo tiene como muy contaminado su propio acento nica, ¿no? Pero yo a la hora de escribir, aquí entran dos factores. Uno, el que te nace sin pensar, el que nace natural cuando estás escribiendo. Y otro, el que el editor te pasa para corregir. Este es el tema. El tema es que te quita esencia. Porque yo, por ejemplo, para mis novelas, cuando se publica, el mismo libro se publica en México y en España. En España le pasan el maquillaje para desmexicanizarlo, para que sea más comprensible para el lector español. Esto que es muy serio lo que estamos diciendo. Porque no le quita, o sea, la trama, el contenido no cambia, pero sí cambia la esencia. Pero en realidad es en contra de los españoles, porque empobrece la lengua mexicana, Empobrece, exactamente. española. No, es que estoy pensando sobre la marcha, o sea, que interrumpe. Hay una cosa que a mí me afectó de manera directa, que es decir, yo entré a trabajar en prensa española escrita hace 2008, o sea, es decir, hace ya un tiempo. No, España se ha vuelto muchísimo más porosa, mucho más abierta, mucho más, se ha vuelto más maleable, ¿no? Pero recuerdo, y lo recuerdo claramente, que 2 veces me dijeron, y mi jefe me dijo, por favor, escribe en castellano, me dijo, ¿no? Y claro, yo me pareció muy violento y dije, este hombre no me va a volver a decir eso. Cosa buena que pasó, que me puse a leer a Larra, que me puse, o sea, quiero decir, me devoré el 19 español, empecé a tomarme las cosas con otra manera, pero ahí va lo que yo percibo con lo de la lengua, pasa con los por ejemplo, la gramática de Nebrija me empezó a resultar muy familiar, porque en el fondo muchas de las formas del español que por lo menos se habla donde yo crecí son formas andaluzas. Nosotros éramos la Nueva Andalucía. Entonces, claro, para una cosa distinta que escribí, para una novela, me puse a ver y yo dije, realmente Nebrija resuena en nuestra forma de hablar. Entonces me empecé a dar cuenta que escribía con ritmos, a través de ritmos. Por ejemplo, el fraseo que usa Bergamín para su Antígona no es del todo español, pero tampoco es mexicano. Entonces, claro, me empecé a dar cuenta de que había algunos ritmos poéticos y yo viniendo de una tradición
poética venezolana muy fuerte. En Venezuela la voz literaria es la voz del poeta. Dije, pues claramente la clave está en la oralidad de alguna manera. No sé cómo. Por ejemplo, yo te quería preguntar si a mí me parece que hablar otro idioma te limpia, te ayuda a contener la prosa, te ayuda a ser magro, a ser espartano. Tú dices, tengo que hacerme entender de la mejor forma posible, y tenía mucha curiosidad, y perdón por interrumpir, pero es que me parece... No, adelante. Sí, sí, pero no, porque a mí me pasa algo muy interesante, que es que cuando estoy escribiendo, por un lado dejo que fluya, pero uno siempre escribe desde lo que es, desde lo que más conoces, y mi mundo siempre ha sido este mundo multicultural enfrentado a varias personas, ya no solamente peruanos, sino gente mexicana, gente centroamericana. La otra vez me dijeron en una lectura, oye, ¿nunca lees con un argentino presente? Y me puse a pensar, es que claro, yo en Estados Unidos he conocido a pocos argentinos, o he convivido con pocos argentinos, muchísimos mexicanos, muchísimos de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, etcétera. Lo que pasa en mis cuentos es que hablan como hablan ellos, porque tengo el oído para esa, porque desde chico lo he escuchado, así que dejo que hablen de esa manera. En la novela Tus pequeñas huellas, que escribí, surge en Nueva York, se desarrolla ahí, claro, es una ciudad cosmopolita, entonces lógicamente se van a encontrar un mexicano con un peruano, con un chileno, y habla cada uno como hablaría en la vida real. Lo que yo hago siempre, porque claro, yo domino muy bien mi propio dialecto peruano, domino bastante bien, creo yo, el mexicano, pero de todos modos, siempre que escribo con la voz de, no sé, una persona de Centroamérica, por ejemplo, de Nicaragua, le pido a alguien que me ayude a corregir el texto, porque lo menos que quiero es meter la pata, ¿no? y que se note la falsedad de eso. Entonces, pero va más allá de esto, ¿no? Porque es ya la manera en que uno dice las cosas, la manera en que cuentas algo, en que piensas una historia. Y a mí las historias, yo no sé cómo son ustedes, pero estoy yéndonos en mi bicicleta a alguna parte, estoy caminando, estoy cocinando y escucho esa voz. Escucho, y a veces es la voz de una niña, de un viejo, y puede ser... ya viene con su ADN, digamos, viene como una persona de México, el momento en el que está hablando, y tengo que seguir esa voz, no puedo cambiarla, no puedo convertir ese personaje en peruano, por ejemplo, en el momento en el que estoy escribiendo. Yo los estoy oyendo porque ustedes escriben los tres en prosa, básicamente. Entonces, en la poesía, ¿qué pasa? Como antóloga, que he tenido que leer mucho, y porque aparte he leído mucho, se suele perder el tono original del poeta. A mí me pasó una vez que tuve que leer los poemas de una poeta española, Juana Castro, de Córdoba, andaluza, y yo había creído que los leía con mucho sentimiento, pero luego vino otra poeta canaria, Elsa López, y me dijo, ay, es que yo estaba recordando la voz de Juana mientras tú hablabas, y claro, no tenía nada que ver. Entonces, pienso que el poema de Juana estaba escrito en lo que fuera, y yo lo leí en argentino y ella los lee en cordobés. O sea que no sé si es tanto la diferencia de lenguaje. Quizás por la cantidad de palabras ustedes sí ya tengan ahí toda, cuando tienen que hablar de un personaje mexicano en un cuento, toda una jerga que se nota mucho más. Es decir, nosotros, y aquí había aislado 3 breves poemas de esos temas, justamente. Hay un poema que trata del problema de cuando las cosas quieren decir una cosa y otra cosa. Se llama Los hilos dorados de la imaginación colectiva. Es decir, lo que todos cuando oímos algo pensamos que es si somos de un cierto grupo. Dice así: la sospecha era lo último que podíamos generar, nos empujaba a bautizar cada cosa con 2 nombres. Claro, si no me vas a entender te lo digo de otra manera. Claro. Después hay otro que es el tema de escribir como la gramática de Nebrija.
Yo, por ejemplo, estudié economía, nunca estudié gramática y creo que hice bien, porque lo que más me interesa es romper con la gramática. Entonces, este es una metáfora de lo que sería escribir bien y de lo que es escribir dando vida, que es lo que uno busca en un poema al ser tan breve, que sea un caldito honor súper concentrado, ¿no? Se llama Cortar y coser. Dice así: cortar y coser a la perfección es útil, pero imprescindible es crear una camisa cubierta con moscas vívidas de plástico, que venga una vecina a espantarlas y tú le digas: deje mis moscas en paz, señora. Y si el poema está vivo, la gramática me importa un pito, ¿no? Es decir, ese es el tema. Y luego tengo otro sobre ese lenguaje oficial, ¿no? Que se lo dediqué a Hugo Sabino, que es el traductor justamente de un lingüista francés que trabajó este tema, judío, Henri Mechonic, que aprendió hebreo para traducir la Biblia de vuelta, para darse cuenta que la Biblia estaba mal traducida porque tiene un montón de acentos que nunca se tomaron en consideración. Y él es el gran teórico del ritmo, que tú hablabas de los ritmos. Entonces, ¿qué suele pasar con esos lenguajes oficiales? Ese lenguaje, semejante al abrazo de dos estadistas grises ante los flashes, tenía altibajos, pero no intimidad, por ser de dominio público. Y siguiendo con lo de los acentos, porque preguntabas al principio cómo se traduce todo en la literatura. Al final todos estos temas están, incluso en la ficción, ¿no? En la poesía. Yo nada más les voy a leer este parrafito pequeño de mi libro. Dice en un momento de la trama: su voz ha cambiado. La mujer eslava me habla con otro acento. Si cambia el acento, cambia el corazón. Yo siempre hablé con la misma música, México pegado en la garganta, aunque hablara otro idioma. México se traslucía a través. México se me transparenta en el anverso de la lengua. ¿Ves? O sea, en la trama, que puede ser policíaca, de pronto te encuentras hablando de ti, ¿no? Disfrazado bajo las telas de los personajes, pero sacas estos temas. Por eso te digo que te encuentras también, te das respuestas. Y otra cosa, cuando yo me vine a vivir a España en el 2016, me acuerdo hablarle a mi agente y decirle, que era Willy Shavelson, le dije: oye Willy, mira, como yo ya me he venido a vivir aquí a España y yo soy española, aunque no lo parezca, quiero entrar en el mercado español, ayúdame. Y me dijo, porque le dije, escribir una novela a lo mejor más española, le dije. Y me dijo, es que eso no se puede fingir. Me dijo, aunque tú el tema lo hagas muy español, tu voz es mexicana. O sea, independientemente de dónde has nacido, de dónde algo. Y lo que han dicho, lo que dijeron todos ellos en la primera ronda, es que no puedo estar más de acuerdo con todo, que es lo que decías también, Osvaldo. Al final, todos estamos atravesados por la misma herida. Unos exactamente enseñan la herida, otros la tapan, otros no saben ni que la tienen. De pronto un día se la encuentran y dicen, ¿y este bultito de aquí qué es? ¿Cuándo me salió? ¿No? Pero tienes pues tienes la vida encima. O sea, al final la vida sucede mientras vives. Y eso es lo que nos pasa, yo creo. Le pasamos a Karina. Karina, perdón. ¿Y qué debo hacer? Lo que tú quieras. No, ¿quieres leer un texto? No sé qué decirte. Bueno, sí. A ver, traje algo, pero bueno, a lo mejor me podrán decir a qué suena. A ver a qué suena. Voy a leer nada más un párrafo, ¿vale?
Es la nueva novela, sale en febrero y llevo trabajándola mucho tiempo, llevo limándola mucho tiempo, a ver a qué suena. Me llamo Nazarena, barro los patios durante la noche y maté a mi madre a dentelladas. Comí de su cuerpo sin mesura. Ella no opuso resistencia. Me ofreció sus huesos para sorberlos hasta dejarla cerca. La muerte la traspasó como a una mancha sobre la piel. Desde ese día, mamá gobierna la casa sentada en la mecedora del corredor. Es una mujer estropeada a mordiscos, un pájaro mudo, una muerta en vida. Hoy es miércoles de ceniza. Aparecida degüella 2 gallinas y corta el perejil para el caldo. Lo hace todo con la cruz de polvo y saliva pintada sobre la frente. Yo llevo el rostro limpio porque a mí la cuaresma ya me tizna el nombre. Mis 7 hermanas revolotean por toda la casa, fuman, murmuran, maldicen e imparten órdenes. Aparecida sirve la sopa con las cucharas grandes. Aparecida plancha las servilletas. Aparecida esto, Aparecida lo otro. Las escucho hablar en letanías. Sus palabras rozan mi mente como cortinas prendidas en fuego. Nazarena, ¿dónde estás? Nazarena, ven aquí. Yo no contesto. Que cada una se ocupe de sus cosas y me deje atender las mías. Escucho un motor cada vez más cerca. Es un Cadillac negro que cruza la avenida. Mis hermanas no me han dicho nada, nunca lo hacen, pero de haber esperado a alguien me habría enterado. Soy la 7ª de 8 hembras, como 7 son los puñales de la Virgen. Llegué al mundo para extinguir el linaje que formaron 3 mujeres de piel negra con 3 hermanos italianos que llegaron a la Araira desde el Véneto para construir el ferrocarril. Me bautizaron Nazarena para honrar el milagro de que mi madre sobreviviera al parto y para hacérmelo pagar en vida. Es miércoles de ceniza, empieza hoy la penitencia. Llevo puesto el camisón que mi hermana Porcia mandó a traer por el día de mi santo. Es mi bata de trabajo, me cubre hasta los tobillos y esconde bajo la tela blanca mi cuerpo hecho cardo. Espérate un segundo. ¿Ya te queremos leer? A ver, ¿a qué ¿Ya suena? queremos leer? Yo no sé a qué suena. A ti. No sé a qué suena. Muy a tus novelas. He intentado que suene muy andaluz, pero no lo sé. ¿Por qué quieres que porque suene andaluz? Estoy en mi etapa andaluza. Qué bonito eso. Estoy en mi etapa andaluza, entonces estoy así como... Suena un poco latinoamericano, tengo que decirlo. Pero por tu acento, es por su acento, porque si lo lee un andaluz... A ver cómo suena. No, es por el tema, sorbiéndole los huesos a la madre. Yo le contaba a mi amigo Andrés esta tarde que no sabía qué leer. Yo nunca sé qué leer cuando voy a algo. Entonces preparo varias cosas y después viendo cómo va la cosa voy a leer algo que no había preparado, pero creo que va más, no ya por la lengua, sino por lo que estamos diciendo, de esto de no encajar, estar con un pie aquí, un pie allá, siempre estar en el limbo, siempre ser visto como el otro. Y creo que voy a leer un textito muy breve de este libro que se llama Cortocircuitos, que acaba de salir en Lima. Y es un libro que trata la locura en sus distintas acepciones. Yo creo que hay 20.000 maneras de volverse loco, o que todos estamos locos y locas de alguna manera. Unos lo mostramos mejor que otros, o lo escondemos según uno quiera. Y este textito se llama Home Depot, que en Estados Unidos es una tienda tipo como la que sería el Leroy Merlin aquí en España, para que entiendan por dónde va la cosa. Esto, yo no necesito lentes o gafas, es por look simplemente. Estoy más ciego que... Can I help you? Siempre había desconfiado de los americanos que dan la impresión de querer ayudarte en los supermercados, en las tiendas y gasolineras, con una sonrisita prendida y un tono de voz falso. Pero llevaba media hora analizando distintas podadoras de maleza y no se decidía por ninguna. ¿Qué diferencia había entre esta de tonos naranja y esa roja un poco más compacta, o esta verde con un mango de acero? No estaba hecho para el trabajo manual, pero se había quedado sin jardinero y los vecinos no dejaban de hacer comentarios sobre el jardín descuidado. ¿Por qué no podía hacer él lo mismo que ellos y pasarse los fines de semana con un soplador de hojas eléctrico, cortando el césped, quitando las malas hierbas alrededor de la casa? No sé por cuál decidirme, quiero algo que me sirva para hacer trabajos pequeños. Lo miró de arriba abajo como suelen mirar ellos, sin dejar de sonreír. Creo que usted debe comprar este, es mucho más potente y le servirá para hacer todo tipo de trabajos comerciales.
David trató de explicarle otra vez que él solo quería algo pequeño para su jardín, pero el empleado seguía sin entenderlo, arguyendo que el aparato que él le estaba recomendando podía aventarlo sin ningún problema en cualquier camioneta de trabajo, que no le fallaría después de unos meses, que era la herramienta más vendida para ese tipo de labor manual. Quiso mandarlo a la mierda, sacarle sus credenciales y explicarle al muchachito de escasos 20 o 25 años que tenía más educación que la que él tendría en su pálida existencia. Pero sintió una tristeza profunda, porque aunque tuviera un doctorado y una casa bonita, o una esposa americana y una niña risueña, fuera de su pequeña burbuja, cualquier gringo del montón lo vería siempre por debajo del hombro, como si fuera menos, como si él y todos los suyos, por más que estudiaran en la universidad, jamás dejaran de ser jardineros. Gracias. ¿Quieres leer otro fragmentito? ¿Tú quieres leer más? Sí, eso les vamos a... Ya son 7:30, ¿verdad? Abrimos... Sí, Dame. No sé qué hacer con eso, yo tampoco, porque... Ah, pero ahí está José Carlos, que sí sabe. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, observación? ¿Quiénes de las que están aquí nacieron en Madrid? Bueno, o sea que... Pero también veo muchos que no. Hay una pregunta por ahí. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero felicitarles por esta iniciativa que me parece estupenda y muy agradable estar ahora en Casa de México. No en otros tiempos, sí ahora. Yo quería decirles, porque creo en la diferencia de exilio y de inmigrante. No creo que sea lo mismo, y lo han dicho ustedes ahí. Pero ¿cómo sienten ustedes el que sean ahora el centro de tantas críticas en países como Estados Unidos, como España, por algunos partidos políticos que no les quieren? ¿Cómo se sienten? Da igual, yo creo que da igual en qué lugar. Este es Karina. ¿Sabes? Cuando Donald Trump ganó las elecciones, las primeras, Cristina Rivera Garza escribió un trabajito, un ensayo muy bonito que se llama La mañana después, que fue la mañana después de que Donald Trump ganara las elecciones. Y decía ella, ¿cómo se siente? Y decía en buen mexicano, se siente de la chingada. Y yo creo que todos nosotros, aunque no utilicemos ese vocablo, nos sentimos así, ¿no? Yo estoy aquí, he llegado aquí por cuestiones de trabajo y estoy instalado con mi familia en España, pero me duele en el alma ver lo que está pasando allá. Y fue parte de la decisión de venirnos aquí a los Estados Unidos, porque ¿en qué diferencia a mi hija? Tengo una hija de 10 años con el pelo negro y las facciones latinas, latinoamericanas. ¿En qué la diferencia a ella de un niño indocumentado? El miedo es el mismo que puede sentir un niño de 10 años cuando llega alguien a verte, es decir, tus padres están por ir a recogerte y tú no sabes si se los van a llevar o no. Todo lo que estamos viendo por la televisión es terrible y parece como un reality show, no parece verdad y sin embargo lo es, ¿no? Y yo creo que lo que sucede en el caso de los escritores que vivimos en esa situación es que te obliga a vivir más en resistencia, ¿no? A ser, como decías tú, más contestatario y a escribir más al respecto para que no suceda. Ah, bueno, no lo necesito. Ya. Tú lo traes incorporado. Es un tema, tú preguntas cómo nos sentimos, yo voy a decir cómo me siento yo. Sí, por eso lo voy a decir, yo no vivo en Estados Unidos. Yo creo que es un tema dolorosísimo, dolorosísimo. Nos hemos olvidado, en primer lugar, de que los seres humanos somos migrantes, somos nómades. Yo doy mucho, cuando doy talleres o doy clases, empiezo mucho en los últimos tiempos con una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento. Dice, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje. Y sigue, ¿no? Es una canción bellísima, muy conmovedora, entonces la gente se conmueve. Pero esa misma gente que se conmueve a lo mejor está diciendo al morito aquel hay que sacarlo, ahí vino el peruano a hacer no sé qué. Es parte de todo este
avance de un pensamiento opresivo, excluyente, que no respeta los derechos humanos, que quieres llamarlo derecha, lo vamos a llamar derecha, que es lo que corresponde, aunque a veces viene de otros lados, ¿eh? No es excluyente, es un poco como la violencia de género. Puede venir de cualquier lugar del espectro ideológico y político. Y a mí me parece que espacios como este, espacios como la reflexión, la creación, la conversación que tiene que ver con la cultura, nos muestra justamente la riqueza de ese contagio, la riqueza de... Somos una mezcla, ninguno de los que estamos aquí, supongo que allá tampoco, pero aquí ninguno es X cosa pura, ¿no? Porque mis abuelos venían de otro lado, mi hija nació en otro lado, tu madre, tu padre, los tuyos. Entonces, somos esta mezcla. ¿Quién decide qué mezcla es la que funciona y qué mezcla es la que no funciona? Ya en 1492 expulsamos a una parte que era nuestra, ¿no? Que, digamos, como iberoamericanos, considerémonos. ¿Qué es lo que está pasando? Que vamos a decidir quiénes sí y quiénes no tienen derechos a vivir en un lugar donde se pueden ganar la vida. Lo vivimos en todos los países, ¿eh? Yo acabo de estar en Santiago de Chile 3 días y cada vez que me cruzaba con alguien me hablaban mal de los venezolanos. Y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando? Y ni digamos lo que lo sufren los venezolanos entre los nuevos migrantes latinoamericanos, pero nos pasa a todos, ¿no? Y seguramente les pasa a quienes han nacido en Madrid cuando van a otros lados, porque finalmente un francés o un alemán te mira por arriba del hombro también, etcétera, etcétera. Hay algo que se ha perdido y que para mí la cultura tiene una responsabilidad ética fundamental en eso, que es este respeto al otro, a la alteridad, a la otredad. Y María Zambrano era una maestra de esto. O sea, el concepto de hospitalidad no es para que yo me fuerce, entre comillas, a recibir y acoger al que es igual a mí. La hospitalidad es capaz de ver en el otro, en la otra, absolutamente diferente a mi hermano, a alguien que es como yo. Entonces, eso es lo que pienso. Me da una tristeza y un enojo por partes iguales y mucha preocupación porque ¿qué estamos transmitiendo? Quienes estamos aquí y escribimos, muchos también damos clases, trabajamos con jóvenes, ¿qué les estamos transmitiendo? Y si no decimos esto abiertamente, estamos siendo poco consecuentes con lo que pensamos y con lo que defendemos. Hay que decirlo y que lo tome quien lo tome como quiera, ¿no? Pero tenemos esa responsabilidad ética de decirlo, de expresarlo, de aprovechar las tribunas, esto que tú dices. Sí. ¿Cómo no te vas a pelear cuando te dicen, tú escribe en castellano? Pues ¿en qué te crees que escribo? ¿Tú te crees que el castellano solo es el que se habla en la esquina del Metro Bilbao o cuál? Sí, ¿no? Entonces, hay algo que me parece que sí tiene que ver mucho, y te agradezco muchísimo la pregunta, con lo que estamos conversando aquí, sin duda. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta tabla, esta mesa redonda y todas estas conversaciones paralelas. Yo quería solo referirme a lo que Karina ha leído, que me ha hecho gracia que ella creía estar leyendo algo andaluz. Y a mí me ha resultado completamente andaluz, me ha resultado Federico García Lorca. Mira. Leyendo, en la casa de Bernarda Alba, un grupo de mujeres feroces. Y también me ha resultado latinoamericano, porque las escritoras que tú has comentado, Mariana Enríquez con el gótico andino, que es tremendo, o María Fernanda Ampuero y ese mundo tan horroroso, la verdad, pues también retumba ahí, ¿no? A veces estaba pensando en esto
como que precisamente Lorca quizá escribió esto antes de morirse y de la guerra civil. Digamos que los escritores tienen una intuición para saber por dónde viene el horror, o por dónde ha venido y lo escriben a posteriori, o por dónde va a venir y acaban muertos, enterrados, no se sabe dónde, ¿no? Como el propio Lorca. Y en ese sentido, pues creo que no sé, me ha llevado también a pensar, no sé si conocéis a unos autores dramáticos, hermanos irlandeses, que ahora no sé, el nombre es Mac no sé cuántos, y uno de ellos además se ha hecho director de cine y sus películas han ganado Oscars, o sea que los podéis googlear y buscar. Y estos tipos son geniales y escriben de cosas espantosas, pero con un talento para llevarlas a escena y con un saber hacer y para llevarlas al cine, y son muy crueles. Pero claro, es que Irlanda ha tenido una historia muy cruel y hay niños que desaparecen en entornos católicos, de monjas. Entonces, todos estos mundos se parecen en algunas cosas, ¿no? Solo quería apuntar que sí puede ser andaluz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bárbara Aranguren. Bárbara, muchas gracias. Yo no es que quiera que suene andaluz, aspiro a que suene, pero tengo un problema y es un problema serio de, por ejemplo, no suele pensar que la oralidad de García Márquez es rotunda, que el realismo mágico le pertenece a él, pero de repente tú vas y lees a Cunqueiro, por ejemplo, claro, y dices, pero ay, caray, ¿no? Es decir, o de repente vas eso y saltas, Lorca, el propio Chávez Nogales, por ejemplo, que cuando yo leí el Juan Belmonte, tiene una capacidad de frasear como si fuera... Entonces tengo estas dudas de a qué suenan las cosas. A medida que voy siendo más consciente, se me va hinchando la lengua y no sé muy bien cómo estoy escribiendo. Me da mucha curiosidad, digo, tengo que evitar... Pero bueno, quería que me tranquiliza, pero sí, eso es un gran problema. Lorca tiene una sombra alargadísima. Pero bueno, muchas gracias. No entendí bien. ¿Tú tienes que escribir tus crónicas en un castellano? No, bueno, ya no. Quiero decir, me tengo que hacer entender en el diario ABC donde trabajo, en la radio en la que trabajo, que es Onda Cero, me tengo que hacer entender, pero a mí se me salen mis caribeñadas y mis guacamayas y todo, pero ya se comprende, ¿no? Ya se entiende. Pero claro, solo quería evitar, a ver si me explico. Por ejemplo, en La hija de la española, que es la primera novela, yo procuré depurar muchísimo el lenguaje para que no sonara local, para que no sonara estrictamente... A mí me parece que se la dio. Entonces, cuando la leían los venezolanos me decían, eso no está escrito, eso no está escrito. Pero yo creo que sí tenía fuerza y podía llegar a más gente sacándola del... Pero no sé, la verdad es que no tengo... Me pasa mucho, por ejemplo, con... hay cosas que disfruto mucho del slang latino más cerrado o del chilango, que explorarlas me resulta interesante. Otra cosa es la seguridad que yo tengo para hacerla como escritor y para hacerme entender. Es por eso que ando como jugando a la ouija últimamente, con la RAE, así con el... Claro. Bueno, sí. Eso pasa, ¿no? Que hasta en la vida diaria a veces ocupas frases que no sabes si son de aquí o son de allá. Sí, claro. De repente la gente se te queda viendo como que según tú estás hablando súper integrado y de pronto dicen, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿O por qué dijiste eso? No sé, ahora no me acuerdo, ¿no? Y según tú, eso es de aquí. Dicen, no, es de allá o de acullá o de sabe Dios dónde. O incluso, si me permites, hubo una frase que a mí me daba mucha risa. Una parte de la migración en Caracas eran catalanes. Y yo recuerdo como una frase muy normal, te lo vas a llevar a la buchaca, ¿no? Es que te lo vas a guardar. A mí eso me sonaba a la buchaca, o sea, no se me hubiese ocurrido. De repente estaba en Barcelona haciendo un trabajo de prensa y le decían, mételo, estaban hablando en catalán, la buchaca es el bolso, el bolsillo. Ah, quiero decir, son pequeños procesos cognitivos irrelevantes, pero que tú dices, la palabra fue y volvió. La lengua está viva, la lengua está viva. Y en el caso de nosotros compartimos el español, ¿no? Y el español, por eso la RAE, hay tantas academias a lo largo en América Latina,
que enriquecen el lenguaje, ¿no? Por eso cuando pasan el filtro de vamos a quitar, yo creo que eso resta Claro, potencia claro. a nuestra lengua común, que es el español, hablada en muchos sitios, muchos países, y cada una con su magia, cada una con su encanto, y aprendemos y eso nos hermana. Yo quería decir que escuchando a Mariana Enríquez me llamó mucho la atención aquí en España hablando con epítetos españoles. De golpe dijo, me descojono. Claro. Y yo dije, pero ¿y yo que me estuve cuidando tantos años? Y ella, Me voy a descojonar y basta. descojonar rápidamente. Es decir, no, pero adoptar, inmediatamente lo pillan y lo incorporan al argentino. Sí, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Pues yo creo, José Carlos, no sé si hay una pregunta más, si no damos por terminada la mesa. Dejen, primero quiero agradecer, antes de que cerremos, quiero agradecerles a estas 4 figuras maravillosas que me acompañaron, 4 escritores, 3 escritoras maravillosos que me hace muy feliz que me hayan acompañado y que me ayuden a pensar estos temas que son mis temas y que podamos compartirlo con este público generoso también que vino a vernos, a acompañarnos. Y gracias a la Casa de México en España por acogernos estos 2 días. José Carlos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Hace una buena cantidad de semanas que estamos en esta organización y son muy pulcros y muy puntillosos y muy cuidadosos en la Casa de México y por eso las cosas salen bien. Así que muchísimas gracias. Gracias a Jimena Caraza por darnos este espacio. Y sigamos poniendo a María Zambrano en escena, que nos ayuda tanto a pensar, a decidir, a ser nómade en muchos sentidos, que viva el nomadismo y el canto a la idea de libertad. Gracias.